Bien, entonces vamos a iniciar con las oraciones de siempre. In nomine Patri et Filii Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defende nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maleosque spiritus malignos, cuya perdicionem animarum per vagantor in mundo, divina virtude in infernum detrude. Amén. En nomine Patri, Filii y Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Entonces, iniciemos, Santi, cuando usted lo considere. Gracias, Carlitos. Bueno, una pequeña introducción es que la semana pasada tuvimos en la charla de Enderezando Criterios una gran exposición magistral, una clase magistral sobre un santo de la iglesia llamado Ticonio, que había pronosticado, predicho y profetizado cuál sería el futuro de la iglesia y nos daba signos claros para poder identificar. Esa charla que la tuvimos, y fue una charla con bastante información, la hemos desagregado en preguntas para que sea un poco más fácil de partirla y irla masticando. Y así, con el acompañamiento que vamos a hacer, ustedes pueden ir planteando preguntas, vamos masticando la charla porque la información presentada es de mucha valía a la hora de la salvación de las almas. Entonces, Carlitos, yo quisiera proponerle empezar con una pequeña introducción de quién es Ticonio o el santo Ticonio y qué relación tuvo con la iglesia, en qué año vivió, etcétera. Bien, bueno, no es santo, ¿no? Solo una aclaración. Él es un padre de la iglesia y Benedicto XVI es ¿cómo se diría aquí de la cuestión? Es la llave de, de esta hipótesis. Es que él toma, y desde su juventud, a Ticonius, un gran teólogo, un donatista, que vivió una vida ascética de oración en el desierto, y que él veía el Apocalipsis como el misterio, un reflejo del misterio de la iglesia. Entonces, Benedicto XVI en estos estudios, él se va identificando tanto, o va identificando tanto lo que él ve y que y lo ha puesto por escrito en varios de sus libros, con la situación trágica de la iglesia y el desenlace de este final de los tiempos, que ya era él parte de todo este entramado. Entonces, él llegó a la convicción de que Ticonios tenía un papel preponderante en lo que él iba a vivir. Esto se fue adentrando mucho más en su corazón y en sus escritos a medida que los eventos avanzaban. Recordarán que incluso en el Coliseo Romano, en una, si mal no lo recuerdo, en, en el Vía Crucis, en una de las estaciones él pedía, al haber hablado de los graves pecados de la iglesia y que los enemigos estaban dentro, que recemos mucho por él para que no tenga que huir por miedo a los lobos. Entonces, poco a poco fue él dándonos pistas, si cabe, acerca de lo que él creía, al menos eso creemos en esta hipótesis, que era su papel, ya tanto avisado en Fátima como por Ticonius, y también nosotros añadimos por San Francisco de Asís. Entonces, ese es el meollo de la
el programa del día lunes anterior sobre Benedicto XVI, Ticonius, Fátima y San Francisco de Asís. Genial, Carlitos. Cuando usted dice es padre de la iglesia, ¿es de los padres de la iglesia como los doctores de la iglesia o un padre como un sacerdote? No, no, se refiere a estos grandes teólogos que de los primeros siglos, según el autor, hay algunos que identifican hasta el tercer o cuarto siglo, se los llama padres de la iglesia, que vivieron muy cercanamente los eventos de la iglesia, los apóstoles, etcétera. Entonces, no es padre por padre como sacerdote, sino Gracias. eh, es un gran teólogo, como lo escribe Benedicto XVI, que él estuvo parte de esta eh, herejía del donatismo que dividía la humanidad con la divinidad de Cristo, pero él se retiró al desierto y no sabemos a ciencia cierta si él murió aceptando el error y dentro de la Iglesia Católica. Pero es un gran teólogo que Benedicto XVI lo tomó desde los inicios y si mal no lo recuerdo, habíamos hablado de cuántos años, muchos, muchos años que Benedicto XVI le dedicó a este autor, ¿no? Entendido. Carlitos, en los primeros minutos de la charla, antes de entrar en lo que dijo Ticonius, usted hizo una explicación de cómo funcionan las decisiones en el Vaticano, especialmente en lo que tiene que ver con nombramientos, asignaciones, obispos, carreras, etcétera. ¿Cómo funciona este Departamento de Recursos Humanos del Vaticano? Miren, básicamente lo que les voy a tratar de explicar con un ejemplo, aunque en el Vaticano las cositas son un poco más, vamos a decir, no organizadas, pero en varios niveles. Ante tanta situación que ha vivido la Iglesia en estos últimos años, se le recomendó a un padre franciscano en Estados Unidos que haga una investigación sobre varios temas que tenían que ver también con la mafia rosada, o la mafia violeta, como lo escribió este gran sacerdote polaco, a pedido Benedicto XVI, la mafia dentro del Vaticano, la mafia homosexual. Entonces, em, hay varios estamentos que se ocupan, vamos a decir, de aquellos eh, jóvenes que están con deseo de ingresar al seminario. Cada uno tiene que presentar una carpeta de su vida, explicaba este padre franciscano, para ser aceptado o no al- a la universidad, al centro de estudios, dependiendo si es seminario anterior al gran seminario o no, y para luego ver si realmente es una vocación. Entonces ellos van acumulando todos esta información de cada estudiante y luego es asignado un director espiritual. Todo este tipo de información va acumulando en esta carpeta. Luego, al pasar de los años de estudio, etcétera, todo va dentro de este folder, hasta incluso cuando llega ya a ordenarse, luego párroco, todo es documentado en esta carpeta. De tal manera que cuando algún sacerdote, nos explicaba este franciscano, vamos a decir, eh, quería revelarse, no, no digo revelar, sino decir la verdad, empezaba a hablar la verdad de su obispo, de las cosas que estaban pasando en su diócesis. Em, Esto lo ejemplarizó muy bien un obispo mexicano cuando se dio una situación de escándalo, no me acuerdo en qué parte de México era, y le recordó al sacerdote que tenga cuidado con lo que él dice porque él tiene mucha paja que quemar atrás. ¿Qué significa esto? Sacerdote franciscano explicaba que cada sacerdote tiene una carpeta y saben todo, todo, todo.
y que cuando uno empieza a hablar, pues pueden solo recurrir a estos archivos y vamos a decir que si este joven antes de entrar al seminario tenía sus problemas, qué sé yo, de cualquier índole, se les amenazan con que estos van a salir públicos, si es un chantaje. Y en el Vaticano, pues las decisiones se toman a tres niveles, pero ¿por qué comenté esto? Es porque también en el nivel inferior se tiene todo este tipo de acceso, allá se camufla, se filtra la información con miras a nombramientos eclesiásticos. Hay toda esta cartera para eh, seguir ascendiendo en los varios puestos vaticanos. Entonces tienen toda la información, como les digo, desde jóvenes antes de entrar al seminario. Luego hay otro nivel, un nivel superior, medio, donde hay un comité reducido donde ellos examinan, eh, se dice examinan, pero es mi eh, investigación que las decisiones ya están tomadas. Entonces, que se investigue al mejor postor y, y a que se revisan los expedientes personales y tratarán de colocar ahí al que es más útil para el plan de lo que ellos tienen. Em, entonces, en este puesto intermedio, en el Vaticano, en ese entonces, cuando hablábamos de la mafia, estaban eh, tales como Monseñor Copa, su protector Silvestrini, Monseñor Bakis, Monseñor Martínez Somalo y Monseñor Giovanni Battista Re, como los que filtraban todo esto y tomaban las decisiones. Y ya en el tercer nivel, meramente para ratificación de las decisiones que se tomó ya a nivel medio, estaban también dos de los anteriores, ¿no? El cardenal Caseroli, eh, con su protector o con su protegido, perdón, y que ellos tenían la escuela de Pablo VI. Para ejemplarizar qué es lo que se toma ahí, pues las decisiones para los futuros obispos, cardenales, etcétera. Al igual que en el descubrimiento que hizo el sacerdote franciscano en Estados Unidos, el hecho de que a estos jóvenes particularmente se les utilizaba para una cadena, un círculo de homosexuales en Estados Unidos. Se llegó a descubrir que desde Colombia había un obispo, no recuerdo el nombre, que era el que promovía a estos jóvenes con estas tendencias homosexuales desde Colombia, los llevaban al seminario si mal no recuerdo, en Chicago, Nueva York, del Espíritu Santo, los tenían ahí, luego se ordenaban sacerdotes y servían pues a todas a los que deseen en las diócesis. Entonces, eso se descubrió en Estados Unidos, fue un gran escándalo igual, porque se descubrió este canal por el cual se llevaban cantidad de chicos con tendencias homosexuales desde los países hispanoamericanos a los Estados Unidos para suplir la demanda homosexual en las diferentes diócesis en los Estados Unidos. Sí, algo similar que está pasando en el Vaticano. Entonces, más o menos así trabajaba el Vaticano en la época que hablábamos ya de la introducción de la mafia y cómo se fueron dando los eventos. Carlitos, ¿tenemos alguna reseña histórica de en qué papado empezó este departamento a funcionar como un departamento de chantaje? Es muy parecido al modelo, no sé si usted ha visto la película del FBI, cómo se creó y cómo funciona y cómo funcionaba. Es muy parecida a la metodología. Sí, más o menos creemos que a nivel de, mejor dicho, a la altura de Pablo VI, cuando empiezan a darse este tipo de cosas, em, ya marcadas, es decir, se creó este instituto, luego se creó el otro, también un think tank, donde se cambiaban no solo los textos legislativos o los textos doctrinales, sino desde la Sagrada Escritura, libros de enseñanza tradicional, para que refleje, obviamente, todo lo que tenía que ver con el Concilio Vaticano II. Entonces, a partir de Pablo VI se empiezan a dar estas cosas, y ya con Juan Pablo II, pues ya sabíamos que se daban este tipo de nombramientos ya en este departamento, ¿no? Que incluso como se denuncia
se lo daba con manipulaciones psicológicas y condicionamientos a la opinión pública. Entonces, vamos por ahí, por este Pablo VI, luego eh, tenemos a Juan Pablo I, bueno, muy corto, luego Juan Pablo II, pero ya en él se da, ya eh, se constata la presencia de este departamento, ¿no? Carlitos, ¿se puede decir que Juan Pablo II actuaba de buena fe en el manejo de este departamento y él pensaba que las cosas se estaban manejando profesionalmente por profesionales? En términos, en términos coloquiales, le hicieron chichirimeco. Verán, hay que reconocer ciertas cosas. Yo quiero mucho a Juan Pablo II personalmente por mi relación con Polonia, mi esposa, la vida que llevaba en Polonia. Le conocí bastante a Juan Pablo II, no lo suficiente, pero un hombre encantador, estuve muy de cerca de él, pero tenía sus problemas. El primer problema, recordarán ustedes que él tuvo que formarse en la clandestinidad como sacerdote y fue muy infectado de modernismo. Incluso hay varios estudiosos que lo consideran un fenomenólogo, es decir, no hay cosas objetivas para ellos, pero un hombre que amaba mucho, mucho al prójimo. Él creía mucho en la persona, al punto de que podríamos algún momento decirle, cayó en una ingenuidad, de creer, como nos contaba, recordarán el padre Moore, en las varias de sus intervenciones que ha tenido con varios presentadores de programas católicos, de su libro Asesinato en el grado 33, él comentaba que cuando se le presentó a Juan Pablo II, y esto nos da una idea clara de más o menos de su personalidad en cuanto a su ingenuidad religiosa, si puedo decirlo así, em, de que cuando se le presentó a él el estudio de la mafia y de todos los complots en el Vaticano, él rechazó, él lo rechazó y dijo, no, no, esto es cosa de locos, esto no puede ser. ¿Cómo me van a decir a mí que un cardenal, un hermano cardenal van a atentar contra el Papa? No, no, esto no tiene sentido. Hasta el punto que este obispo que llevó a este efecto por años esta investigación, se refugió en Colombia, recordarán. Si han leído el libro, no consta esa parte, pero el par de Moore habló en su entrevista, decepcionado porque Juan Pablo II no aceptó esta investigación, no creía en que podrían alguien en el Vaticano atentar contra el Santo Padre. Pero a él le tocó sufrir ese atentado justamente cuando la Santísima Virgen María se dice, paró la bala y no le mataron. Y ese momento, según le explica el padre Moore, en el Gemelli, en el hospital Gemelli, dice Padre Moore que lo primero que hizo cuando se despertó fue que le llamen a este obispo, donde quiera que esté. Y se dio cuenta que realmente la investigación que él tuvo era verdadera y que había un complot para asesinar al Papa. Entonces él creía mucho en la humanidad, creía mucho y por tal, recordarán que toda esta mafia que ya trabajaba desde puertas adentro en el Vaticano, estudiaron a fondo la psicología, la personalidad de Juan Pablo II y supieron que tenía varios talones de Aquiles, es decir, varias cosas que él pensaba ingenuamente que era para el bien de la iglesia. Y por eso le presentaban astutamente las decisiones que presuntamente se tomaban como colegialidad, es decir, él dejaba todo en manos de estos cardenales, estos obispos, mientras él iba, obviamente, a sus viajes apostólicos, confiando en que la iglesia estaba en buenas manos. Así que por ahí vamos, ¿no? Gracias, Carlitos. ¿Qué podemos decir de Benedicto XVI, que fue de alguna manera discípulo de Juan Pablo II y que vivió a su lado el primer papado del uno y obviamente
después fue el sucesor inmediato. Em, para esto yo quiero colocarles algo. Voy a colocarles algo aquí en el chat. Ya, a ver. Ya, ya está. Es importante esto. Una de las principales causas de confusión hoy en día es la falta de distinciones. La gente habla, opina, discute, disputa y se pelea. Y parece que se pelean por dos cosas diferentes, cuando normalmente se trata de una misma cosa, de la que se habla en dos términos diferentes que no se entiende bien. Así que quiero que esta noche sean capaces, como si lo hubieran estado buscando en el diccionario, de distinguir entre algunos términos importantes. Y esta noche vamos a empezar con dos, que se llama el término subjetivo y objetivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las preguntas que estamos tratando de contestar y orientar, ya que cuando uno dice que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI cayeron en errores tremendos, doctrinales, incluso herejías, hay mucha gente, y he leído en el chat de Telegram, que se resienten. ¿Cómo se pudo haber permitido a esta persona o tal atacar al Papa? Dicen, atacar. Si Benedicto XVI era un santo, ya lo han canonizado antes de nada. O Juan Pablo II, o quien quiera que sea. Y empiezan las discusiones y todo. Entonces, es importante que nosotros sepamos, y les dejo también como tarea para que ustedes miren el diccionario, estos términos, que sepamos diferenciar lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Objetivo es la persona, la cosa. Por ejemplo, se habla de la res romana. La res es la cosa romana. Voy a poner un ejemplo tal vez más terrenal. Yo voy a tomar un vino. El vino, objetivamente, para mí, no me duele la cabeza, es decir, tomo no tan, no tanto como quisiera o desearía, no estoy en eso, pero ese vino cuando lo tomo no me causa dolor de cabeza, es decir, es un buen vino, objetivamente es un buen vino, pero a alguien de ustedes no le va a gustar ese vino. Es decir, no, ese es un terrible vino, yo prefiero este o este otro, que está bien, tiene su derecho, pero esa es su opinión subjetiva. Objetivamente, para mí ese es un buen vino, porque lo estoy probando y nunca me ha dado un dolor de cabeza. Al igual que ustedes en la comida, el ajo, la cebolla, varias cosas, objetivamente son buenas para la salud, pero no les puede gustar. Está bien, pero es su opinión personal, no es algo objetivo. Entonces, dicho esto y con esta aclaración, cuando hablamos de que Juan Pablo II cayó en una herejía, con Benedicto XVI igual, porque han sido víctimas también de lo que ya se escribió, de todo lo que se hizo en el Concilio Vaticano II. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI asistieron a las sinagogas de los judíos, tremendo pecado, que no fueron allá solo a mirar, fueron a ser partícipes de ceremonias que está condenado por el mismo catecismo. Entonces cayeron en situaciones de herejías y escándalos para mucha gente que al menos conoce su catecismo, porque para el resto de la humanidad, el resto de los que se consideran católicos, era un lindo gesto del Papa que por fin está uniéndose con todos. Entonces, objetivamente fue algo malo. Subjetivamente tal vez no lo sabían, aunque ellos deben haberlo sabido. Obviamente son romanos pontífices y se espera de ellos que al menos conozcan el catecismo. Entonces, objetivamente, hablando de Benedicto XVI, también cayó en errores, ¿no? Al manifestar que tanto los judíos como los musulmanes y nosotros los católicos adoramos al mismo Dios, al mismo Dios misericordioso. Y eso es una herejía tremenda.
Eso es objetivamente. Entonces, han sido igual parte de todo este proceso de confusión por el cual, obviamente, estamos pagando muchos con toda esta gran división y apostasía dentro del seno de la iglesia, que ya nada sabe a quién creer o qué creer. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Carlitos, ahora con la información, nosotros podemos ver vida y milagros de cualquier ser humano en la tierra. Si se levantó, si no se levantó, si habló, si no habló. ¿Cómo compara usted esto con la iglesia de hace 100, 200 años, los papas de hace 100, 200 años, donde hacían y deshacían y prácticamente nadie tenía acceso a saber qué es lo que pensaban a menos que escriban una encíclica o que escriban un tratado? Ya, hay que saber que hemos tenido crisis en la iglesia, por ejemplo, en el siglo cuarto, dos, tres papas y nadie sabía quién era el verdadero papa. Claro, la información no corría como corre ahora por el internet, pero los fieles sabían su fe. Recordarán que si nos vamos, por ejemplo, ustedes han visto que creo que va a ser lo más fácil para orientarnos. Han visto una película de los tiempos de Santa Juana de Arco, donde incluso en los tiempos de Santa Teresa de Ávila, que mañana es su fiesta, eh, no había ni siquiera dónde sentarse, se arrodillaban en el suelo, pero toda la evangelización, toda la catequesis estaba de manera visual, es decir, en los, ¿cómo se llama? En los vitrales, todo el arte que hablaba de nuestra fe. Y además, la prédica que se daba a los fieles era una prédica tradicional, es decir, lo que siempre ha enseñado la iglesia. Entonces, este tipo de cosas que puede haber sucedido en cual o tal papa, etcétera, en ese tiempo, no se lo regaba a todos los niveles. Se conocía, obviamente, los más cercanos, pero no viajaba a través del mundo. Pero lo importante de esto es saber que la gente era fiel a lo tradicional, a lo que siempre se había creído, a lo que siempre se había repetido en las catequesis. Y claro, el sacerdote ocupaba el lugar que tenía que ocupar, formando al pueblo, ya que sabía que su principal misión es la salvación de las almas. Entonces, no había tanta situación como la que hay ahora. Y de alguna manera, gracias a Dios, que no se regaba todas las cosas a nivel de toda la iglesia, a nivel de todo el mundo, pero sí la gente era firme en su fe. Y por eso Dios dio a la iglesia una gran cantidad de santos, ¿no? Carlitos, según lo que se interpreta de las lecturas de Ticonios, ¿Ticonios o Ticonium? Ticonio, Ticonio o Ticonio, Tuconio, o sea. Ticonios. De lo que se interpreta, ¿desde cuándo se prevé que el anticristo esté operando dentro de la iglesia? ¿Desde el principio de los tiempos o es un tema que él lo define puntualmente con algún signo específico? Ya centrándonos en Ticonios, ya saliéndonos un poco de la situación de la iglesia actual o del tal o cual papa. Y a tanto Ticonios como Benedicto XVI no hablan de un tiempo específico, sino del final de los tiempos, basándose en la lectura del libro del Apocalipsis y en la interpretación que le da Ticonios, al igual que con ayuda de el tercer secreto de Fátima. Y particularmente a Benedicto XVI le toca vivir este tiempo en el cual él tuvo que tomar una decisión grave y se dio cuenta, es el parecer de muchos estudiosos, que, que él era el Papa llamado a inmolarse por la Iglesia. En la visión, particularmente de Fátima, y él recordarán que se preguntaba cómo era posible
tomando en cuenta a este gran teólogo Ticonius, que un hombre que está fuera de la iglesia, aparentemente, obviamente, Ticonius estaba fuera de la iglesia porque no reconocían la, a Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre, decía, ¿cómo puede un hombre como este estar hablando del Apocalipsis y considerarse dentro de la iglesia? Entonces, este es el estudio que le lleva a Benedicto XVI a descubrir lo que ya hemos sacado como conclusión, de que realmente la iglesia, como lo llamaba Benedicto XVI, del final de los tiempos, será una iglesia, el número de la iglesia será tan mínimo, es decir, una iglesia reducida a su mínima expresión, que habitará en los fieles que hayan permanecido, valga la redundancia, fidelignos o fieles a la iglesia de siempre, y que serán ellos que sostendrán en estos tiempos todo lo que se está viviendo. Y él se veía parte de esta, de la decisión que tenía que tomar para acelerar ya la presencia, si quiere, de este ser del anticristo. Entonces, Ticonius habla de que él está dentro de la iglesia, pero no se habla de fechas, pero por los eventos ya se puede percibir, incluso creo que en esto nos puede ayudar también este hermano Elías, que hace algunos años él venía hablando de que se sentía ya, que es natural, la presencia de este espíritu anticristiano que lo dirigía todo. Entonces, si queremos arriesgarnos a mirar periodos de tiempo, yo me atrevería a sugerir que ya la presencia de este ser se da un poco antes del Concilio Vaticano II, donde se empezó a preparar todas estas artimañas para llegar al clímax a donde hemos llegado ahora. Entonces, ya Benedicto XVI lo vio y él tuvo que tomar la decisión de acuerdo a lo que él había estudiado y se sabía poseedor, ¿no? Carlitos, perdón, ¿a qué decisión se refiere la de Benito? ¿A la de renunciar Sí, sí, la decisión que pensamos le lleva a Benedicto XVI a inmolarse, es decir, a separarse sin separarse del papado, porque recordarán que Benedicto XVI, normalmente cuando alguien renuncia, entre comillas, cuando ha habido mm, un papa que ha renunciado en la historia de la iglesia, este papa se ha sacado todo lo que es referente al papado, es decir, toda la vestimenta, el anillo papal se lo quema, y se fue, no me acuerdo del cuál fue este papa, creo que era, no, no voy a decir nombres porque puedo equivocarme, pero había un papa que salió y se fue como monje a un monasterio, pero se fue como tal, es decir, se sacó todo lo de papa y se acabó, ya no renunció al papado. En el caso de Benedicto no fue así. Entonces, por todas las señales que da él, que se mantuvo vestido de blanco, mantuvo el anillo papal, que firmaba él y no Jorge Mario Bergoglio como su santidad, Benedicto XVI, y cuando él firmaba en sus documentos, daba la bendición apostólica, pues era obvio para los que tuvieron ojos para ver que él seguía dentro del Vaticano ejerciendo su ministerio en, en el periodo de tiempo que le tocó vivir y bajo las circunstancias que él comprendió, venía también del mensaje del tercer secreto de Fátima en relación al Papa que tiene que inmolarse por la iglesia. Y él da, de acuerdo a Ticonius, mejor dicho, de acuerdo a esta visión de Ticonius, él da el paso para salirse de la anti-iglesia, porque todo ya estuvo demasiado. Yo creo que usted alguna vez utilizó una expresión que también le repite a varias personas, que muchos papas han estado en el papado
como pajarillos dentro de jaulas de oro, que realmente ellos no podían hacer ni decir cosas so pena de varias penalidades. Entonces, sabemos de estas cosas por Juan Pablo II, por Benedicto XVI. Yo lo he corroborado particularmente con Benedicto XVI, cuando a él se le falsificaban escritos, o esto fue lo máximo ya que se hizo en el periodo de Jorge Mario Bergoglio, cuando se sacaron 8 tomos de teología, de nueva teología, con la aprobación y la firma de Benedicto XVI, y luego descubrimos que la firma no era de él y el texto de lo que decía no era de él. Es decir, utilizaban de la forma más descarada a los papas para decir o escribir cosas que ellos no lo hacían. Por eso, la dificultad de emitir un juicio objetivo sobre tal o cual documento o sobre tal cual situación es, es muy difícil, valga la redundancia, ya que no sabemos si realmente lo hizo o no, pero hay una situación dentro de nuestra fe que, independientemente de que, por ejemplo, un documento fue hecho o no por un papa, si él lo firma, la responsabilidad ante Dios es de él. Pero en cambio ahora nos encontramos con otra disyuntiva, que es la posibilidad y que se ha descubierto de que tal o cual documento no fue hecho por el papa y no era la firma de él. Estamos en un grave problema para poder emitir juicios objetivos reales. Así que, pues a eso me refería cuando Benedicto XVI, pensamos, se siente identificado con esta llamada de lo que hace Ticonius a salirse de la falsa iglesia, a dar el paso para que, obviamente, pocos, pocos hijos de la iglesia sigan sus mismos pasos. Gracias, Carlitos. Vamos a entrar en el tema de Ticonius y Fátima y Ujú. un poco la relación que existe entre los dos y cómo usted la ha identificado, cómo Benedicto XVI la identificó y cómo usted ve esa identificación ahora ya sin Benedicto XVI. Ya, a ver, lo que acabé de decir, en este estudio que incluso hizo varias catequesis sobre Ticonius, Benedicto XVI, él empieza a verse, y habíamos dicho que en el viaje que hace Benedicto XVI a Fátima, y cuando se le pregunta sobre el tercer secreto, que sabemos que no es el que presentaron, entre comillas, oficialmente por el secretario de Estado como el verdadero tercer secreto de Fátima. Él manifiesta lo que ya en algún momento también Juan Pablo II habló en Alemania, y cuando le preguntaron en relación al tercer secreto, él evadió, no mintió, pero evadió cuando contestó que de qué sirve a la gente que sepan que va a haber olas de más de 200 metros de altura, que va a aniquilar ciudades enteras, etcétera. Eso no es de relevancia, ya que lo más importante para nosotros es que estemos en gracia de Dios. Si no quieren alimentar la fe de los enemigos de la iglesia, o mejor dicho, el hambre esta que tienen los enemigos por destruir a la iglesia. Es algo similar, contesta Benedicto XVI a la pregunta que se le hace como en relación a los dos, al obispo vestido de blanco y al papa. Y él, sin haber negado, cuando el periodista le hace la cuestión de si es que es el mismo personaje, el papa o el obispo de blanco son dos, dice que son dos, y luego dice que si el papa fue Juan Pablo II en el atentado que se le hizo en Roma. Él no contesta afirmativamente, él dice que puede considerarse a ese papa como el del mensaje de Fátima, pero también él habla de que al decir puede, nos da a nosotros obviamente la seña de que no es
un acto definitivo, es decir, no dijo él fue Juan Pablo II, sino puede. Y luego en los escritos también se autoidentifica como ese papa que sufre por la iglesia. Entonces ahí vemos que él nos da a reconocer que él se identifica como ese papa que tiene que sufrir y que tiene que salirse de esa iglesia, ya que no hay otra manera para que la iglesia subsista en estos tiempos de persecución tan grave dentro de ella mismo, dentro del seno de la misma. Él ya no podía confiar en nadie, él tuvo que tomar esa decisión que la tomó y el resto ya sabemos, eh, tantos programas que se han hecho al respecto sobre la renuncia, que igual nos ha dado claves muy claras de que él no renunció, se mantuvo como el, en la silla de Pedro, como el Papa, como el vicario de Cristo, porque así lo firmaba, así lo decía, con sus hechos, con sus palabras, con sus escritos, pero sabía que tenía que tomar esa decisión de permanecer en la iglesia de Cristo, saliéndose de la antiiglesia. Entonces a eso se refiere en este aspecto Ticonius al mirar que en este tiempo del final de los tiempos, cuando haya llegado ya la abominación de la desolación, quienes se van a separar, mejor dicho, la apostasía no se va a dar, dice Ticonius, por el hecho de que algunos o la mayoría de los de la iglesia se van a dar cuenta de que tal cardenal o tal lo que está pasando en el Vaticano es irreconciliable con la fe y la gran mayoría se sale. No. Desafortunadamente, y es lo que dice Ticonius y Benedicto XVI, que la gran mayoría están con ese espíritu anticristiano. No lo dicen así, pero yo lo interpreto así por los escritos, ya que la mayoría está ciega de lo que está realmente pasando en la iglesia y se están yendo, ya como lo dijo, lo dice el libro del Apocalipsis, con ese espíritu anticristiano y luego seguirán al anticristo. Entonces, al Benedicto XVI darse cuenta de esto, él tiene que tomar ese primer paso sin hacerlo de una manera tan visible, porque obviamente tampoco este actuar del anticristo nos es tan claro a todos, ni sabemos quién es, pero sentimos ya este espíritu del anticristo, particularmente en el Vaticano y de los niveles de la jerarquía y de muchos fieles, que se tuvo que tomar esa decisión y nos invita, obviamente, y él se da cuenta de esto, a seguir a Ticonius, en que quienes se van a salir de la falsa iglesia van a ser los pocos cristianos que se han dado cuenta de que no pueden seguir sirviendo a la antiiglesia, a este espíritu anticristiano, y por ende, como ya lo dijo Benedicto XVI, incluso hay un libro que él tiene de un reportaje sobre su vida, dice que al final de los tiempos la iglesia verdadera estará en las catacumbas, con pocas familias, pocos fieles, pero que estarán extendidos por diversas partes del globo. Esa será la verdadera iglesia. Ya no la que vemos en el Vaticano, la que vemos en las parroquias, ya no. La verdadera iglesia se habrá salido de la antiiglesia. Entonces a eso se refiere. Correcto, Carlitos, gracias por la aclaración. Importante diferencia. Cuando Ticonio habla de las tres iglesias, me parece, si no tomé mal la nota para la pregunta, ¿nos puede describir usted cuáles son esas tres iglesias que él describe para el fin de los tiempos? Ya, no, cuando entrábamos a hablar de la mafia vaticana, habían tomado yo un escrito de Castellani. Castellani, este gran sacerdote jesuita que también fue expulsado, fue ostrizado, creo que no me acuerdo, no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, llegó al ostracismo, le reducieron al estado laical, a este gran sacerdote Castellani,
fue Juan 23 que lo devuelve a su estado de sacerdote. Hay un libro de él justamente sobre el Apocalipsis, donde él al inicio da las gracias a Juan 23 por haberle devuelto su sacerdocio. Un gran hombre jesuita que no pudo vivir lo que estaba viviendo con, con toda esta sociedad que dejó a Cristo y se quedó con la compañía. Y él es el que en el libro sobre el Apocalipsis habla para diferenciar que cuando hablamos de la iglesia, no se escandalicen los fieles que no conocen un poquito sobre el catecismo, de que se habla de la iglesia en tres niveles. Y él dice que hay una iglesia que es el proyecto de Dios y el ideal del hombre, y esta está comenzada en el cielo, que es la esposa de Cristo, a la cual San Pablo la llama sin mancha. Esa es la una, la iglesia de Cristo sin mancha que está en el cielo, es la una. Luego nos dice que hay una iglesia terrenal donde está el trigo y la cizaña mezclados para siempre, pero que se puede llamar santa por su unión con la de arriba por la gracia. Esa sería la segunda. Y la tercera, que hay una iglesia que ve el mundo, es decir, el Vaticano, que trata con el mundo, que está quizás más unida con el mundo que otra cosa y que desacredita al todo. Es la tercera. Entonces, la iglesia primera, la del cielo, la segunda, ¿no? Que está todavía en la tierra, mezclado el trigo con la cizaña, pero que es santa porque se mantiene por la gracia de Dios, unida a la cabeza que es santa, y la tercera que es el Vaticano, que desacredita el todo. Entonces, esas son las distinciones que hace Castellani para que comprendamos cuando se habla de cómo está infiltrada la iglesia, estamos hablando de esta iglesia terrenal, ¿ya? Perfecto, Carlitos, entendido la diferencia de las tres iglesias y la aclaración de que no es Ticonius, sino Castellani Castellani. el que la separa. En esta interpretación de Ticonio, ¿cómo Ticonio a la larga, déjeme ver cómo le planteo la pregunta? En la interpretación de Ticonius, ¿cómo puede usted identificar a quién estaba él refiriéndose como el espíritu anticristiano hace 1700, 1800 años? Tratar de ponerle, no un nombre y un apellido ahora, y tratar de decir Jorge Mario Bergoglio, porque no sería lo correcto, pero sí cómo identificar a quién se refería él también cuando se refería a la falsa iglesia y al anticristo. Ya, recordaremos que Ticonius habla que en iglesia hay una parte izquierda y una derecha. Una que es a la vez negra y bella, buena y mala, enemiga y amada. Y obviamente hay dos cuerpos en esta iglesia, una perseverante y otra que es la transgresora. Más o menos similar a lo que ya, y no sabemos si San Agustín también leyó a Ticonius. San Agustín escribió esta lucha, ¿no? De las dos ciudades, la ciudad terrenal y la ciudad del cielo. Entonces, él habla de esta iglesia que persiste, este cuerpo de Cristo, tanto, podemos decir, como el trigo y la cizaña mezclados, la una que es buena y la otra que es mala, la transgresora y la buena, la que trata de ser fiel a su esposo. Pero él identifica esto como esta lucha que se da, y en el final de los tiempos, ya cuando viene la abominación de la desolación, cuando viene la gran apostasía, por eso habíamos hablado de que Ticonius habla de la disesio, es decir, que algunos autores la llaman apostasía, otros la identifican eh, con la, con la traducción del griego que es separación, la disesio, el corte, que en este tiempo, cuando se da ya lo que estamos viviendo, eh, que se trata de destruir
todo lo que es la tradición de la iglesia, nos vienen con nuevas doctrinas, nueva moral, una moral irreconciliable con el cristianismo, todas las perversiones, todo lo que estamos viendo en la iglesia. Si es que la gente no puede ver que realmente lo que realmente está pasando en la iglesia como tal, han perdido el norte. Es decir, yo no sé si están en algún viaje a la luna y aún no regresan, pero es tan obvio ver todo lo que se está haciendo que a eso se refiere Ticonios con esa división. Ya hace algunos años, cuando yo di un programa sobre em, la iglesia, si es que realmente sigue siendo católica, y que era una pregunta atrevida, nos preguntábamos cómo podía ser que usted esté, por ejemplo, en una ciudad de Colombia, vamos a decir Medellín, y que ahí el adulterio es pecado, como lo ha enseñado siempre la iglesia, pero si se van a Ibagué, no sé si estoy hablando bien, no conozco Ibagué, pero me sonó este momento, o si se van a Bogotá, allá el adulterio no es pecado, allá está bien, es una unión que de acuerdo a Amores Leticia en el numeral 51 es permitida y ellos pueden, las parejas que viven en moro uxorio pueden acercarse a recibir la comunión. Entonces tenemos dos iglesias, es decir, dos dentro del cuerpo de Cristo, lo que Ticonios identificaba. ¿Cómo puede ser que la una sea hermosa, bella, que vive, que trata de vivir en la gracia de Dios, y la otra es transgresora, donde ya no hay nada de lo que era la iglesia de Cristo? Entonces, a esto se refiere Ticonios en estos tiempos de identificar esta disesión. Y cuando llega ya este momento que lo estamos viviendo, ya no podemos permanecer en la antiiglesia y debemos tomar una decisión. O sea, esto se refiere, a esto concluimos el programa, de que lo importante de esto es saber dónde estoy y que debo tomar una decisión. O me quedo con la antiiglesia o me quedo con la iglesia de Cristo, pero salgo de la antiiglesia. Y eso la gente a veces se confunde porque dice, no, es que yo no quiero salirme de la iglesia. Hay que permanecer en iglesia. Claro, hay que permanecer, es lo que nos decía Benedicto XVI, lo que nos decía Ticonius, San Francisco de Asís, Fátima, que debemos permanecer nosotros en la iglesia. Son ellos los que están haciendo esta apostasía y saliéndose de la iglesia. Recuerden, dentro de la ley canónica, si un religioso, no digamos un cardenal, un obispo, un sacerdote, niega una verdad de fe, sin que se le haga pompa, ni tampoco se anuncie por todos los medios de comunicación, ellos ya no son católicos, están excomulgados ipso facto. No es necesario una promulgación de nadie, ya no son. Y hoy por hoy, en mi vida de 20 años de misión, cuando he estado en algunos lugares, en algunos países, ha habido religiosas, y hay que hacer una diferencia, porque a veces la gente incluso confunde cuando ve a una religiosa vestida con hábito, piensa que es monja. La monja es aquella que está en el monasterio, que vive una vida de clausura, dado toda su vida a Cristo, encerrada en ese monasterio, en su vida de claustro. Ella es una monja. Hay religiosas que, por la gracia de Dios, pocas, pero las hay, que viven, que visten todavía hábitos, son religiosas, están en el mundo. Entonces, yo he escuchado de ellas negar verdades dogmáticas de la iglesia. Si no hay purgatorio, no hay infierno. Y ahora con esto del internet, ustedes escuchan cuánta maravilla de religiosas, particularmente España. Digo España porque es esta pobre eh, mujer argentina que vive en España, no me acuerdo el nombre de ella, pero que habla pestes de Cristo y de la iglesia y que es amiga íntima de Jorge Mario Bergoglio, pues ya no son católicas. Entonces, en esto debemos reconocer que ellos mismos ya han apostatado, han salido.
y están en la antiglesia. Entonces, ahí hay que hacer la diferenciación, la disesio que habla Ticonios, ¿no? Voy a hacer tres preguntas más, Carlitos. Tratar de Ya, hacerlas cortas porque son preguntas que no se nos pueden pasar, muy bien. para no quedarnos a medias. La siguiente que va de la mano de lo que usted estaba diciendo ahorita es, ya identificamos la iglesia, la antiiglesia. También Ticonios nos habla de los falsos hermanos y de los hermanos Ujú. verdaderos. ¿Cómo, cómo diferenciamos esto, Carlitos? ¿Cuál es el meollo? Ya, al hablar de los falsos hermanos, Ticonios hace referencia explícita de los obispos, de los señores obispos, que en estos tiempos han tomado la decisión de seguir ese espíritu anticristiano. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues natural, ustedes están viendo las elecciones que se están dando en este sínodo de los nuevos cardenales, etcétera. Eh, Nos da una idea de aquellos que no vamos a poder seguir, ¿no? Y si ustedes en las diócesis que estén tienen la desfortuna de escuchar cosas como yo las he escuchado, pues sabremos reconocer a los falsos hermanos. En Colombia hay un obispo jesuita que públicamente, esto salió en la televisión pública de Colombia, en un encuentro con homosexuales en una capilla, en una iglesia, perdón, él habló pestes de la fe, se burló y aceptó todo lo que tiene que ver con la moral homosexual, antimoral, mejor dicho. Entonces sabemos reconocer a los que no son hermanos, los falsos hermanos. Y por ellos, obviamente, está ocurriendo toda esta gran disesio, que es la gracia que tenemos que pedir a Dios de hacer la distinción entre la verdadera iglesia y la falsa iglesia, y que hoy por hoy ya es manifiesta. Entonces, lo que nos decía igual Benedicto XVI, que ya es manifiesta, es que no es una cosa de que eh, por algo que puede ser vamos a tomar la decisión, no, ya es, ustedes tienen ojos, ustedes tienen, al menos creen o saben el catecismo, saben los 10 mandamientos de corazón, los viven, han leído algunas páginas del Evangelio, pues saben que lo que nos están tratando de vender es gato por liebre. Y no podemos estar con esos verdaderos, perdón, con esos falsos hermanos, ¿no? Correcto, Carlitos. Dos preguntas. La relación que usted ve entre Iconius y Garabandal. Ya, parte de esta disesio que Ticonios ya ve y que habla de la separación ya más, vamos a decir, obvia de la antiglesia, que es una designación adecuada porque para Ticonios esta antiglesia es el cuerpo del diablo, que se disfraza de iglesia, tal como lo decía incluso el cardenal Newman, lo decía Monseñor Fulton Sheen, al describir esta antiglesia, que se viste con ropaje de iglesia, que habla unas cosas buenas y la mayoría malas, confunde a los fieles. Para él, obviamente, ese es el punto clave para tomar la decisión, si la disesio, y hay que saber identificar a este enemigo que se camufla con las apariencias de iglesia. Es decir, este misterio de la iniquidad. Para Ticonios, él dice que este espíritu anticristiano va a ser más obvio el momento en que, utilizando los términos bíblicos, ya se pueda percibir, ya se pueda ver el misterio de la iniquidad y la abominación de la desolación. Que estamos viendo este momento y que está ocurriendo esta gran disesio, y repito, la gran disesio, es decir, esta eh, separación
va a dar ya paso no solo ya al espíritu anticristiano, sino al anticristo, al hijo del pecado, al hijo de la perdición. Entonces, estamos con los ojos bien puestos en el cielo, pero los pies en la tierra. Estamos viendo de esta gran disecio, esta apostasía, según algunos autores, esta revuelta que ya nos da a entender esta gran caída. Y la referencia que tiene con Garabandal es porque Garabandal habla de justamente lo que estamos viviendo este momento, que es este sínodo, que lo refiere Conchita, si mal no lo recuerdo, que dice que la Santísima Virgen María le habló que cuando venga este sínodo, no un concilio, sino el sínodo, todo empezará. Entonces estamos Ticonius, San Francisco de Asís, Fátima, Garabandal, Benedicto XVI, en el momento clave de esa respuesta que debe dar cada creyente a seguir con la antiglesia o quedarse en la iglesia de siempre, la iglesia de Cristo, pero nosotros tendremos que abandonar a esta antiglesia. Entonces, este es un término que Ticonius usa, pero que invierte por completo varias interpretaciones de este término separación, porque para algunos autores pensaban, y eso escucho incluso en algunas personas que dicen que tienen que quedarse en la iglesia. Obviamente, en la iglesia, pero no en la antiglesia, porque nosotros vamos a abandonar esta estructura del Vaticano, esta estructura de las parroquias donde ah, debemos, obviamente, no se puede estar sin el grave peligro, no solo de pecado, sino de perder la fe y luego terminar justamente con aquellos que van a seguir al anticristo. Entonces, ahí es clave Ticonios en cuanto em, a este punto primordial de la apostasía, de la disesio, de la separación, que va a ser, no digo instigada, pero ya va a ser promovida, si se quiere, ya lo fue por Benedicto XVI, a nuestro entender, pero seguida por personas que van a abandonar a esta antiglesia. Es decir, va a ser un éxodo de aquellas personas que por la gracia de Dios podemos ver que este momento clave en la historia de la iglesia, en este momento de lectura del libro del Apocalipsis, debemos tomar esa decisión. Carlitos, en el disesio habla de una separación. ¿Es la misma separación que se habla del trigo y la cizaña? ¿O esa es una analogía usada por usted? No, no, es una analogía y yo creo que tendrá que ver mucho con eso, porque claro, los ángeles van a ser los que separen al trigo de la cizaña, pero me pregunto si es que ya no nos están dando, nos están dando una ayuda, obviamente, nuestro ángel de la guarda, San Miguel, a todos los que seamos devotos, decir, hijos, es momento, ya no podemos quedarnos en el tapial mirando al lado izquierdo o al lado derecho, debemos tomar una decisión y va a ser fuerte, va a ser dura, porque esta disesio no solo nos va a obligar a tomar una decisión en cuanto, y la más importante, de seguirle a Cristo y a su verdadera iglesia, sino igual tiene unas ramificaciones que para muchos será muy dolorosa, que tiene que ver con sus familias, porque de este momento se romperá todo, justo cuando el Señor nos dice que no ha venido a traer paz sino la guerra, y que estarán hermanos contra hermanos, suegras contra nueras, hijos contra padres, padres contra hijos, porque debemos tomar una decisión radical, en ese sentido radical, que nos permita, obviamente, escuchar estas palabras del Señor que a través de estos eventos y de Benedicto XVI, Ticonius, Fátima, San Francisco de Asís, nos dicen
que escuchemos esta voz del cielo: salid, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no seáis alcanzados por sus plagas. No, porque no es el asunto de que los infieles van a salirse de la iglesia. Y eso es el voltaje que se le da con Ticonius. No son los herejes, desafortunadamente, los que dejan la iglesia, no. Son los fieles, los pocos fieles que conocen su catecismo, que aman verdaderamente a la iglesia, que aman a Cristo, que es obvio, van a tener que tomar esta decisión, permanecer en la iglesia de Cristo, pero salirse de esa antiglesia. Entonces, a eso se refiere. Entendido. Carlitos, gracias. Creo que por la hora tengo que parar. Sin embargo, me queda una sensación de que nos ha faltado tiempo para continuar. Entonces, le dejo la inquietud, Carlitos, de si seguimos el siguiente lunes o si usted tiene preparado un tema tipo charla magistral para impartir el siguiente lunes. Ya voy a poner en oración. Estoy trabajando justamente en algo que es importante al respecto. Les voy a traer a ustedes material de un gran sacerdote de Viena, de lo que yo he estudiado de él, y que les va a causar dos efectos. A unos, confirmar en lo que ya conocen, en lo que Dios ha puesto en sus corazones, y a otros podrá causarles un terrible escándalo. Un escándalo que Dios quiera, como esa espada de dos filos que habla San Pablo, producirá un gran fruto en su corazón. Y así como la espada, recordarán que la espada cuando entra al cuerpo no mata, cuando se saca es lo que mata. Esa es la espada de la verdad, que cuando nos llega por primera vez y nos impacta de tal manera que sentimos asco, un rechazo y no puede ser, tenemos que luchar un conflicto interno contra nosotros mismos, contra lo que creíamos que era verdad. Y luego tendremos que tomar una decisión y esperamos que sea la decisión adecuada. Es un gran sacerdote, era como joven miembro de una realeza en Viena, pero que vivió los tiempos de Juan Pablo II, no pudo estar ya en Benedicto XVI, falleció, pero tiene títulos para contarles de esta vida y la otra, teólogo, filósofo, etcétera. Y él nos va a ayudar a desenmascarar ciertas cosas para que nos ayude, con la gracia de Dios, a tomar la decisión correcta, la decisión que debemos tomar, que Dios quiere. Entonces, oremos, voy a ver si puedo terminar este programa esta semana para hacerlo y veamos, este programa de Ticonios, de Benedicto XVI, perdón, y Fátima y Garabandal y San Francisco de Asís, en resumen, si se puede, si lo puedo hacer, Santi, en un minuto, básicamente es ese llamado. Ticonios, un gran eh, ermitaño, padre del desierto, con un gran teólogo según Benedicto XVI y muchos, logra penetrar el corazón de Benedicto XVI a responderle muchas cuestiones que él tenía. Fátima llega, obviamente, el tercer secreto a él igual, con Ticonius, que se unen para hacerle ver a él que tenía que dar ese paso, salirse de la antiglesia para que aquellos que están llamados a seguir este paso de salirse del cuerpo del demonio puedan hacerlo en consecuencia. Y mirar con los signos de los tiempos de esta vivencia del Apocalipsis, con la gran apostasía, con la gran división, que será el momento que es el cual debemos tomar la decisión de separarnos y que nos trae la gran abominación, de la desolación, la gran apostasía, reconocer a los falsos hermanos, mantenernos de la tradición, que lo repite el Apocalipsis cantidad de veces, seguir fieles a la iglesia de Cristo y luchar contra todo
que seremos pocos, Dios quiera que seamos pocos, Dios quiera que yo me pueda contar entre ellos, porque nadie, obviamente estoy seguro, quiere abandonar la iglesia. Nadie quiere caer en cisma, en herejía, en apostasía. Todos, como Santa Teresa, que repito, celebramos mañana la fiesta, deberíamos repetir que Dios nos dé la gracia, Señor, de que muramos como hijos de la iglesia. Pero ha llegado el momento, hermanos, que ya muchos profetas y santos nos han dicho que deberemos elegir cuál es la verdadera iglesia, en dónde vamos a seguir. Así que ese es el programa en sí de Ticonios, Benedicto XVI, Fátima, Garabandal, San Francisco de Asís, ayudarles, como me ha ayudado a mí este estudio, a que con la gracia de Dios ustedes sepan reconocer dónde están, dónde deben estar y que tomen la decisión adecuada por la gracia de Dios. Así que veamos qué Dios nos permite para el próximo lunes. Sí, Entendido. Gracias, Carlitos. Dios le bendiga. Gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. así será. Dios les bendiga y muchas gracias.